14 de diciembre de 1799 muere George Washington, el líder de la independencia de los Estados Unidos de América. Washington ha nacido en 1732, es decir, tiene 67 años entonces, y muere a consecuencias de una especie de inflamación de la garganta o de la laringe convertida en pulmonía. Los diagnósticos de esa época no son muy confiables. Washington fue el líder de la independencia de los Estados Unidos, considerado como el padre de la patria, el libertador estadounidense, y fue un hombre que correspondía bastante bien con lo que fue el proceso de independencia estadounidense. Terrateniente, rico, un hombre políticamente bastante moderado, no era un personaje brillante, de un pensamiento que trascendiera, además su pensamiento mismo no es muy accesible porque no hay muchos documentos que lo muestren, y fue el líder de un proceso de revolución de independencia realmente moderado. Proceso moderado que con una guerra de relativamente corta duración, con el apoyo de otras potencias colonialistas de entonces que eran enemigas de Inglaterra, la potencia que dominaba el territorio de Estados Unidos, es decir, Francia y hasta la propia España, que suministraron ayuda, que suministraron tropas y todo lo demás. Esa independencia se logró sin demasiados costos. Sin demasiado costo en vidas humanas, sin demasiado costo en tiempo, sin demasiado costo en destrucción. Y el resultado pudo ser el resultado soñado, un resultado bastante moderado. Resultado bastante moderado que le permitió a los grupos dominantes, a las minorías dominantes, que se autocalificaban de pueblo, los abogados de Boston y los terratenientes de Virginia, uno de los cuales era precisamente Washington, conquistar una independencia sin tener que hacer grandes promesas ni producir grandes cambios sociales, es decir, dejando prácticamente entera la esclavitud y al mismo tiempo continuando la matanza de los indígenas. Washington era, repito, un terrateniente virginiano, había sido educado en buena parte por su hermano o hermanastro mayor, Lawrence Washington. Se casó más adelante con una viuda rica también como él, que era también terrateniente, no tuvieron hijos, pero criaron los hijos del primer matrimonio de ella. Y su actitud fue siempre una actitud bastante moderada y hasta racista. Washington era un individuo que participó en las guerras indias de entonces, despreciaba profundamente a los indios y consideraba a los negros absolutamente inferiores. Se ha dicho en algunas oportunidades que, hablando con Lafayette, el líder francés que contribuyó con la independencia estadounidense, en algunas oportunidades se manifestó contra la esclavitud, pero públicamente no lo hizo nunca. Eso sí, manumitieron a sus esclavos, aparte de sus esclavos, ya al final de su vida. Washington fue un líder militar tampoco de gran alcance. Cierto que las tropas estadounidenses eran improvisadas, eran milicias y peleaban contra tropas mejor organizadas como eran las inglesas, pero hubo muchos errores en esa campaña y muchas veces fue criticado, hasta hubo intentos de destituirlo. Sin embargo, se destacó mucho en algunos hechos, como el cruce del río Delaware para sorprender a los realistas ingleses, y también la elaboración, la construcción de un ejército, la conversión de esa milicia en un ejército que hizo en Valley Forge, y que eso contribuyó mucho a la independencia. Pero repito, fueron fundamentalmente las fuerzas europeas extranjeras las que le dieron un corte decisivo a esa independencia. Eso en cuanto a Washington. Participó en la convención que aprobó la Constitución, pero no tuvo ninguna presencia desde el punto de vista de intervenciones allí, y le recomendó a los Estados Unidos que fueran neutrales, que no se metieran en la política europea, cosa que fue olvidada poco después. Y un último comentario sí me gustaría hacer, es que generalmente se critica mucho en Venezuela el culto a Bolívar, y habría que comparar el culto a Bolívar en Venezuela con el culto a Washington, que es un culto verdaderamente impresionante. La capital de los Estados Unidos se llama Washington, hay un estado de Washington, Washington está en los billetes, está en las monedas, está por todas partes, y la historia oficial norteamericana o estadounidense se las arregló para convertir a Washington en un ser suprahumano. Así como ellos son el pueblo elegido, una especie de nuevo Israel, un pueblo superior a todos los demás, su líder, Washington, tiene que ser un personaje suprahumano, y así se lo ha convertido, el hombre que nunca mintió, que jamás fue capaz de decir una mentira,
el hombre impecable en todo sentido, e incluso se lo ha representado muchas veces como en una famosa escultura del Instituto Smithsoniano como un dios griego. Y yo he dicho que Washington podría haber tenido la talla de un dios griego, porque era bastante alto, si es que eso es un elemento de divinidad, pero en todo caso era un hombre que carecía de dientes, porque perdió los dientes muy joven y utilizaba una especie de plancha de marfil, de tal manera que un dios griego sin dientes no es precisamente un dios muy presentable.